una de las cosas, no sé si lo hemos hablado ya cuando has venido al podcast o en privado, pero una de las cosas que tú y yo tenemos en común es que nos molaría saco tener nuestra propia casita, ¿no? Y y ser al menos lo más independiente posibles, ¿no? Que estar ahí un poco alejados y tenerlo todo estructurado. Háblame un poco de esto, cómo te imaginas esta casa perfecta y cómo de preparado la tendrías, ¿no? Que algunas cosas que digas, esto lo tendría seguro porque la gente se lo pasa por alto o cosas así. Pues mira, justamente hace poco vi una casa, bueno, estuve mirando varias y hay una que me cuadraba por el precio y di una reserva y todo. Esto no sé si te lo dije. Di una Me parece que señal, no. pues vamos, me veía ya viviendo en esa casa. ¿Dónde estaba? Pagaba, ¿En qué área? estaba en Tarragona, Vale. pero en una zona de montaña bastante... La casa estaba muy aislada, estaba como a 10 kilómetros de un pueblo pequeñito, un pueblo que el pueblo en sí ya era pequeñito. Sí, sí, rollo que no había tienda ni nada, pero estaba en mitad de la montaña sola, no había nada, Wow. no había casas al lado. O sea, a lo mejor la casa más cercana había que ir con el coche 5 minutos, que sería una Wow. granja. Sí. Y ahí pues estuve viéndola y eso, y yo prácticamente que ya veía que era mía. Entonces ya estaba pensando en esto que dices tú. Y bueno, cuando una casa está en mitad de la nada, que en realidad no es una zona urbana, sino que es una finca, que hay fincas en las que se puede construir, fincas en las que no, en esta sí, pero aún así no llegaban los servicios, no llegaba la electricidad, no llegaba el agua corriente Wow. y se ve que tenía un pozo, pero que el pozo se había secado y que había que hacerlo más profundo y que, bueno, que había que pagar un pastón porque había que llegar muy, muy abajo. Entonces yo ahí me di cuenta de lo que es importante. Lo más importante al final es el agua, lo primero está claro, y luego la luz, el agua. Pues lo primero que tienes que hacer es mirar que sea un sitio donde haya un pozo, donde pase algún río, que se pueda obtener de algún lado. Aún así, nunca se sabe si el agua que tienes va a desaparecer, por como pasó aquí, que el pozo se secó, o incluso hay muchos ríos que se secan. Por lo tanto, hay que tener también sistemas de canalización, de que cuando llueve el tejado recoja el agua y lo guarde en un bidón. Ujú. Tener tú tus propios bidones, que normalmente suele venir un camión Cuba y lo llena, Se llama Camión pero Cuba. Vaya, cómo son las cosas, ¿eh? Que en Cuba no tienen nada y resulta que aquí es el Camión Cuba el que te lleva las cosas básicas. creo que se llama así, y si no Ujú. me equivoco, a lo mejor me estoy liando. Y bueno, entonces el agua al final es lo más importante. Es que si no tienes agua, Mm. no tienes nada. O sea, un prepper verdadero que esté con su casa en el campo y demás, incluso estás diciendo que no debe depender de agua potable, que tiene que tener sus propios sistemas para eso, almacenar el agua que cae de la lluvia o de acceder vía pozos y cosas así.